de desarrollo de software. El lado CSS, las hojas de estilo son usualmente las más olvidadas para aplicar algún patrón, un patrón de diseño o alguna de estas cosas cool que tiene el backend o los lenguajes de programación modernos, patrones de diseño que nos permiten reutilizar código, nos permiten que el código sea más fácil de entender y que sea un trabajo de equipo. Es por eso que el CSS debe tener el mismo tratamiento que cualquier lenguaje de programación moderno y qué características debe tener el CSS para implementar una arquitectura exitosa. Primero que todo, debe tener código reutilizable, orientado a objetos, utilizar convenciones, ser ágil y ser dry, o que no te esté repitiendo a cada rato creando objetos o el diseño. Pero CSS no tiene nada de esto. CSS es prácticamente un archivo de texto que puedes expandir de 100, 1000, 2000, 5000 líneas, las que sean necesarias para crear una aplicación web. Es lo que queremos evitar implementando una arquitectura para el CSS. ¿Qué se necesita para implementar una arquitectura con CSS? Primero, se necesitan metodologías ya creadas para el desarrollo en CSS, como Object Oriented CSS, o BEM o SMAC CSS. Y también se necesita aplicar metas alcanzables como cualquier lenguaje para cualquier lenguaje de programación moderno. Y ahora nos preguntamos, ¿cuáles son las metas de la arquitectura CSS? ¿O qué es lo que queremos alcanzar con la arquitectura CSS? Y como cualquier lenguaje de programación moderno, necesitamos que la arquitectura sea, primero que todo, una arquitectura predecible. Que las reglas se comporten como tú lo esperas y no tengas ningún tipo de sorpresa cuando estés añadiendo nuevos elementos, nuevos componentes a tu aplicación. Y que por el simple hecho de añadir un módulo nuevo X a tu composición, no afecte algún otro módulo que ya hemos creado. También se necesita que sea reutilizable, o sea que las reglas deben ser abstractas y desacopladas para construir nuevos componentes. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro CSS debe ser como un Lego o como una estación de Subway, de los sándwiches Subways, en donde tú escoges el pan que necesitas, escoges las carnes que necesitas, escoges el queso, sea provolone o americano, escoges las ensaladas o las verduras y listo, ya tienes tu sándwich. Así debe ser nuestro CSS, ser componentes o dividirse en componentes para que sean aplicados en diferentes páginas. También se necesita que sea mantenible. Esto quiere decir que añadir un nuevo componente no debería romper otros componentes y también necesitamos que sea escalable. ¿Por qué escalable? Una de las cosas más complicadas de trabajar en grandes aplicaciones, con grandes aplicaciones es que usualmente te toca hacer un trabajo en equipo. Tú solo no eres el que vas a trabajar en una aplicación por siempre, desde su concepción hasta su labor final, sino que diferentes componentes del equipo van a trabajar en ella, ya sea los desarrolladores backend o otros desarrolladores frontend. Entonces necesitamos que cuando alguien más entre, estemos hablando siempre el mismo idioma, que cuando utilicemos un componente, ya él sepa qué componente poder utilizar para cualquier diseño. Y ahora, ¿qué necesitamos para alcanzar estas 4 metas para la arquitectura CSS? ¿Cuáles son las bases de la arquitectura CSS? Primero que todo, y la más importante, como ya les había dicho, es pensar en la arquitectura CSS o en nuestras aplicaciones web como crear componentes, ya no pensar en crear páginas. Los componentes deberían ser piezas de Lego que arman una composición mayor. Les tengo este ejemplo aquí, que es una página que encontré de Airbnb, en la cual podemos ver diferentes componentes que crean esta composición. Podemos ver las cajas de texto como un componente,
podemos ver los botones, podemos ver cada uno de los elementos de la lista como otro componente y juntos, puestos en una página o armados en una página, van a dar la composición que necesitamos para crear el diseño que sea necesario. Además de esto, hay otros componentes que son menos obvios de ver, como son la tipografía. La tipografía debería ser tratada como un componente aparte. El espaciado vertical o el ritmo vertical sería un componente aparte. E incluso los colores y el fondo de la aplicación, los colores de los textos y todos estos deberían ser componentes también. Otra metodología que nace a partir de esta revolución de la arquitectura CSS es algo llamado OCSS o Object Oriented CSS. Esta es una metodología creada por Nicole Sullivan. Ella la crea con el propósito de promover la reutilización de código, de que debemos crear unas bibliotecas de componentes que podemos reutilizar entre aplicaciones y diferentes páginas de nuestra aplicación en sí. Diferentes páginas y otras aplicaciones, como cualquier código de Ruby o de JavaScript, crear como plugins. Y está basado en dos grandes principios: separar el contenedor del contenido y separar la estructura del skin. Lo que se quiere evitar con el Object Oriented CSS, queremos evitar que una regla haga demasiado. Por ejemplo, tenemos este selector, cualquier selector, un componente que hemos creado, pero vemos que tiene tanto reglas de estilo o reglas de colores como reglas de posicionamiento. Esto evita o disminuye la capacidad de reutilización de este componente en otras partes de la aplicación o en otras aplicaciones. Lo que queremos es separar las responsabilidades. Queremos que el widget en sí tenga sus propios estilos, pero que en el momento de poderlo aplicar en otra parte de la aplicación y se necesite que esté en una posición X o Y aparte, podemos utilizar el widget en sí como el selector de clase y el widget sidebar por si de pronto está en el sidebar con la posición absoluta y la top y left que sean necesarios para que esta funcione en ese pedacito, en ese pedazo de página o en ese área de la página. Pero no estamos dañando lo que sí sería el estilo principal de nuestro componente. Queremos separar el contenedor del contenido y para esto Nicole Sullivan nos insta a utilizar sistemas de grilla. Estos ayudan a abstraer el contenedor, ayudan a abstraer cómo se va a dividir la aplicación utilizando patrones ya conocidos, utilizando widths que sean ya preestablecidos y así nuestro contenedor simplemente se preocupa por dar el tamaño y el contenido se encarga de caber en ese contenedor. Uno de los principales ejemplos que surgió con esto del Object Oriented CSS es un patrón que se llama Media o el Media Element. Básicamente tener una imagen a un lado del contenido y el contenido al otro lado. Lo que se quiere es que el tamaño de la imagen, los márgenes y la decoración pueden variar. El contenido a la derecha, si la imagen está a la izquierda, o el contenido a la izquierda si la imagen está a la derecha, es desconocido. Y el width del componente es desconocido. Podemos ver aquí que tenemos la imagen, tenemos el contenido y aquí tenemos las reglas necesarias para crear este objeto, que sería el objeto media, el media image y el media body. El media image y media body. Estamos abstrayendo cómo se va a ver de la estructura en sí, de la estructura de cómo debería comportarse. Otra de las
metodologías que nacen a partir de la arquitectura son los nombres de clase estructurados, o de cómo separar componentes, subcomponentes y modificadores. Una nota acerca de los nombres de clase es que los nombres de clase en sí no son ni semánticos o no semánticos, son sensibles o insensibles. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, tenemos en nuestro desarrollo que un requerimiento necesita que varios textos tengan el color rojo. Nosotros venimos, creamos una clase .red y le colocamos la regla color rojo. Pero luego los requerimientos cambian y eso es algo que siempre va a pasar. El requerimiento siempre va a cambiar y nuestro código se debe adaptar al requerimiento. Entonces ya no se necesitan colores rojos sino azul. Podemos cambiarlo, pero quedaría una regla completamente sensible a nuestro selector. Entonces lo mejor sería utilizar un nombre de clase que sea insensible, que simplemente en este caso sería brand, y dentro de este podemos colocar el color que nosotros queramos y dependiendo del requerimiento pues cambia el color y no se va a afectar la sensibilidad de este selector. Ahora siguiendo con la estructura lógica de las clases, tenemos un patrón que se llama BEM, Block Element y Block Modifier, bloque elemento y bloque modificador. En este caso, el bloque representa una abstracción de un componente. En este caso, como el objeto media anterior, ese sería el bloque que necesitamos para el bloque necesario o la abstracción necesaria. Tenemos el block element, bloque elemento o subcomponente, que son básicamente hijos del componente que le dan forma al componente o al bloque como un todo. En este caso se utiliza el nombre del componente y dos guiones abajo, dos underscore para separar el nombre del componente del nombre del subcomponente. Y bloque modificador que representa una versión o estado diferente del componente. Por ejemplo, podemos tener el bloque que esté en un estado activo o un bloque que esté en el sidebar. Esas son las diferentes versiones de este componente. Y se utiliza doble guión para separar el bloque del nombre del modificador. ¿Qué queremos evitar con esto? Queremos evitar nombres de clases demasiado complejos. Este es uno de los principales patrones o de los principales antipatrones que hemos estado utilizando por mucho tiempo, es crear selectores que básicamente emulan la estructura del HTML, y esto está muy mal, ya que esto reduce la capacidad de nuestros componentes de ser reutilizables. Lo que podemos hacer básicamente es ser intencionales o simplemente que nuestros nombres de clase deben mostrar lo que queríamos expresar en el momento de crearlo. Tenemos el ejemplo del selector de arriba, que tenemos un UL dentro de un LI, dentro de un UL, que es hijo del navegador principal. Pues simplemente queremos representar una subnavegación, como este subcomponente sería una subnavegación, entonces simplemente podemos crear una clase que se llama subnavegación, que tenga todas las reglas necesarias. Así podemos reutilizar este pedazo de código en donde nosotros queramos, simplemente poniendo el nombre de clase en el HTML que necesitemos. ¿Qué más queremos evitar? Queremos evitar modificar contenidos basados en el padre. Este también es otro de los patrones o antipatrones más usados en el momento de crear CSS, porque a decir verdad es lo más fácil que se puede hacer cuando estamos haciendo una hoja de estilo. Nos piden en un requerimiento que creemos un componente, pero en un sitio exacto de la aplicación, por ejemplo en la subnavegación o de pronto en el sidebar, necesitamos que ese componente se vea un poquito diferente o tenga un tamaño un poquito diferente. Entonces lo más fácil que hacemos es usualmente referenciar al componente mediante el padre. Este es otro antipatrón que debemos dejar de usar, ya que
Esto genera que nuestros componentes sean poco reutilizables y a su vez que sean poco predecibles, porque al momento de nosotros poner un componente en alguna parte, esperamos que se comporte de la manera que se ve en el momento, pero si hay un selector de padre, puede que, o muy probablemente, se vaya a ver diferente y no sepamos por qué. Entonces toca explorar el código con el Firebook o con la herramienta de Chrome y se pierde tiempo ahí valioso. ¿Qué podemos hacer para evitar este patrón de modificar con respecto al padre? Podemos utilizar componentes con clases modificadoras. Utilizando el patrón BEM, sería simplemente crear un componente y crear clases modificadoras para representar los diferentes estados del componente en las diferentes partes de la aplicación. Simplemente utilizamos el widget default o el widget positioner, dependiendo de qué nombres queramos usar para estos modificadores. Otra de las cosas que necesitamos evitar al momento de crear una arquitectura CSS son los nombres de clase demasiado genéricos. Pues resulta que en algún momento de nuestra aplicación nosotros somos buenos ciudadanos y buenos desarrolladores y creamos nombres vemos que muchos de los patrones se repiten. Por ejemplo, un componente tiene un título, tiene un subtítulo, tiene contenido, tiene acciones. Y lo que usualmente hacemos o lo que yo hacía usualmente, es referenciar este selector, pero encapsulándolo dentro de otro selector, en este caso widget title, widget contents, widget action. Pero usualmente cuando entra un desarrollador nuevo, un desarrollador novato o alguien nuevo al equipo, las chances son dadas de que este desarrollador va a ver una clase, va a ver un componente que se llama title, pero va a utilizar el selector title sin encapsularlo dentro de otro componente. Y esto llevaría a que cambiar los estilos que ya hemos creado para nuestros componentes, y eso sería algo catastrófico, porque usualmente cuando eso pasa es el cliente el que se da cuenta de que algo cambió, no el propio desarrollador. Y entonces vienen los problemas, vienen que estamos perdiendo tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Y queremos evitar eso. Entonces, ¿qué podemos usar? Simplemente podemos utilizar namespace para las clases, utilizando también la metodología BEM. Creamos subcomponentes para cada uno y así evitamos el tener que crear selectores simples, y también evitamos los selectores anidados o los selectores de hijos, simplemente utilizando el namespace. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de panel. El panel tiene un panel title, tiene un panel header, tiene un panel footer. Ahí estamos referenciando, o ya conocemos de que el panel title está dentro del title, pero sin necesidad de crear un selector dentro del panel para el title. Es una forma fácil de también evitar los selectores demasiado cohesivos, los selectores que tienen demasiada o que pesan demasiado, esa era la palabra. Los selectores que pesan demasiado y que a la final son difíciles de modificar cuando ya tenemos demasiado código. Tenemos otro ejemplo, por ejemplo, los botones. Tenemos el button success o el button error, que representan estados del botón, pero también tenemos el button icon, que representa un subcomponente del botón, en este caso todos los iconos que estén dentro del botón. Otra de las cosas que necesitamos evitar al momento de crear selectores es utilizar las mismas clases tanto para estilo como para el JavaScript. Esta es una de las principales causas de dejar mucha basura en nuestro HTML al momento de que la aplicación ya ha crecido y ha madurado lo suficiente, por el miedo que de pronto tengan los nuevos desarrolladores frontend o algún backend al momento de crear, ver un selector, pero no removerlo, o cambiar el estilo, pero no remover el selector viejo por temor a que vaya a partir algo
con el JavaScript que ya haya sido creado. Entonces ese es un patrón que deberemos evitar. Lo que podemos usar en este caso es usar solo selectores de clase con prefijo JS para la funcionalidad en JavaScript. Así estamos quitándole responsabilidad a los selectores de estilo y se la estamos dando solamente a los selectores de JavaScript. En este caso sería un JS Success Action, y si en algún momento en el futuro llega a cambiar el estilo de este botón, pues podemos remover los selectores que sean necesarios sin el miedo de partir algo en nuestra aplicación. Finalmente, para la tercera parte de la arquitectura CSS es utilizar una estructura de carpetas y archivos lógica, una estructura de carpetas que nosotros podamos reutilizar y que divida los subcomponentes, divida los estilos base, divida todas las cosas de manera sencilla y que sean fáciles de buscar. Para esto nace una metodología llamada Scalar and Modular Architecture for CSS, o SMAC CSS. Esta nos dice que podemos separar nuestros archivos CSS en diferentes categorías. En este caso serían la categoría base, la categoría layout, la categoría module o la categoría state. La categoría base es donde irán los estilos base y el reset o normalización de la aplicación. El layout es donde va ahí el grid system que queramos utilizar y el posicionamiento global de todos los elementos grandes de la aplicación, como por ejemplo pueden ser el header, el main content, el sidebar y el footer. Esos son los grandes componentes que puede tener cualquier aplicación. Tenemos la carpeta module, que es donde van a ir todos los módulos ya de la aplicación, donde va a ir todo el CSS que nosotros vamos a crear para que el diseño que nosotros estemos creando se parezca al diseño que nos entrega el diseñador. Y finalmente hay unas reglas de estado en donde se definen los diferentes estados de los componentes, como son el hover, el active. Usualmente estos son los estados que cambian mediante JavaScript y no mediante el CSS utilizando pseudoselectores. Nosotros allá en Cumbia hemos venido implementando esta arquitectura CSS por lo menos hace unos 6 a 8 meses. Hemos utilizado varias de las ideas que les he explicado y hemos modificado otras para nuestro beneficio. Por ejemplo, tenemos la estructura de archivos o la estructura del folder. Nosotros cogimos como base lo que nos daba SMAC CSS, pero lo cambiamos para nuestro propio beneficio. Hola. Bueno, como les venía explicando, nosotros cogimos varias de esas metodologías y las cambiamos a nuestro beneficio. Una de estas sería la composición de las carpetas y de los archivos. En este caso, estamos viendo una estructura de folders para un solo layout o un solo tipo de estilos para la aplicación. En este caso podemos ver que tenemos el archivo principal o application.scss y este es el archivo que va a importar todos los demás archivos que creemos para nuestra arquitectura. Y es el que va a ser llamado en nuestro HTML. Pueden ver que tenemos la carpeta application, dentro tenemos la carpeta core, Dentro de la carpeta core están mixins y objetos. Los mixins se los explico en un momentico. Estos son cosas de SAS para los que no tienen idea, pero ya se los explico. También tenemos dentro de la carpeta core los objects o los objetos principales de la aplicación. Como les había explicado anteriormente, aquí están tanto el objeto media o el objeto island o diferentes objetos o abstracciones que se han creado a lo largo del tiempo para separar el contenido del skin.
Dentro de la misma carpeta core tenemos toda el CSS base de la aplicación, en este caso el core.css, tenemos el layout, tenemos toda la tipografía de la aplicación. Si tenemos font icons o iconos de imágenes, lo ponemos dentro de esta carpeta. Fuente, grillas, helpers, este mixing es un archivo que importa todos los mixing que están acá adentro. Y normalización. Tenemos los módulos, que son básicamente todo el CSS necesario para que nuestro diseño se parezca al diseño que nos entrega el diseñador. Están los módulos como botones, drop-down, header, main navigation, etc. Y están los settings. En la carpeta settings va a ir el archivo settings o variables, que es donde se declaran todas las variables que que necesitemos para la aplicación. Ahí van todos los colores, van todos los tamaños de fuente, van todas las cosas que nosotros sabemos pueden cambiar durante la aplicación, pero queremos abstraer utilizando variables. Esto también se hace con un preprocesador como Sass, Less o Stylus. También tenemos lo mismo, o aplicamos lo mismo, pero con diferentes layouts o diferentes carpetas cuando necesitamos que la aplicación en sí tenga diferentes layouts. Por ejemplo, tenemos el layout para el Marketing Site, tenemos el layout para el dashboard, tenemos el layout para la administración del sitio o cómo se va a ver la administración del sitio. Cada uno de estos puede tener estilos completamente diferentes y lo que hacemos básicamente es separarlos por carpetas. Como hicimos con aplicación, tenemos también la carpeta de admin, tenemos una carpeta de dashboard y la carpeta marketing, etcétera. Las que necesitemos para una sola aplicación los vamos a ir dividiendo. Y resumiendo los tres grandes bloques que les he mencionado, lo que se quiere básicamente es que el CSS o nuestros selectores sepan lo menos posible de la estructura del HTML. Esto con el objetivo de que el CSS sea completamente reutilizable, sea modularizado y sea como piezas de Lego que podamos reutilizar en cualquier parte de nuestras aplicaciones. Ahora les hablaré un poco de las herramientas necesarias para poder llevar o tener una arquitectura CSS que sea buena y fácil de utilizar. Dentro de las herramientas que se pueden utilizar dentro de la arquitectura están los preprocesadores. Sin esto la arquitectura sería muy difícil de aplicar porque CSS no tiene en el momento variables, no tiene mixing, no tiene imports que funcionen de verdad. Entonces es mejor utilizar un preprocesador. Entre los diferentes preprocesadores que existen están Sass, está Less, está Stylus y está Swift CSS. Pero como para nosotros para nuestro desarrollo diario utilizamos Sass porque para nosotros es uno de los más completos. De hecho, cuando entramos al GitHub de Sass, tiene una gran cantidad de bugs ya solucionados y cosas por el estilo. Y sentimos que nos da bastante confianza para poderlo usar sin caer en algún bug raro que no podamos arreglar nosotros. Sass, Syntactically Awesome Style Sheets. ¿Qué hace Sass? Básicamente lo que hace Sass es añadir lógica a tu CSS. Tenemos, como ya les había dicho, tenemos variables, tenemos mixins, podemos hacer herencia con extend, podemos hacer imports que CSS que son bastante malos al momento de la performance. Por cada import estamos generando un HTTP request. La sintaxis de Sass. La sintaxis de Sass se divide en dos diferentes sabores. La sintaxis de tipo bloques o es la sintaxis de tipo CSS normal que tiene llaves y punto y coma para cada bloque que nosotros queramos crear. Y está la sintaxis indentada
que es la sintaxis original de SAS. Esta sintaxis emula al HAML, para los que han utilizado HAML, que es, tenemos nuestros selectores y indentado dentro tenemos todos nuestros reglas sin punto y coma. A algunos les gusta más esta, nosotros escogimos la sintaxis de CSS. ¿Qué es lo que nos da o qué son las cosas cool que nos da SAS? Con SAS podemos utilizar variables. Las variables en SAS empiezan con el símbolo peso. SAS acepta 4 tipos de datos: números, strings, colores. Los colores pueden ser en hexadecimal o en su string o en la representación string, o booleanos. Aquí tenemos un ejemplo de los tipos de variables. Tenemos una variable que se llama number, una variable que se llama string, una variable red, una variable blue y una variable del tipo booleano que está seteada en false. Entonces aquí tenemos una herramienta que se llama SAS Meister, es muy buena herramienta para crear código en vivo SAS, se la recomiendo para que experimenten con ella. Tenemos las declaraciones que les había dicho aquí, y cuando generamos nuestro CSS, en este caso podemos ver que aquí tenemos todo lo que las variables estaban teniendo en este momento, y podemos cambiar, por ejemplo, el hash line, podemos pasarlo a true, y automáticamente cuando termine de compilar veremos que enseguida está poniendo el line height, porque SAS también maneja una directiva como if, each, for each y otras directivas que se escapan al scope de lo que les voy a explicar, pero existen y son cosas cool para crear, para añadirle lógica a nuestros documentos CSS. Otra de las cosas que nos da SAS es la sintaxis indentada o anidamiento de selectores. Esto es básicamente utilizar el selector padre y dentro ponemos los selectores hijos con las reglas que necesitemos, y cuando compila simplemente él crea el anidamiento, los selectores hijos, los selectores necesarios dependiendo de la estructura. Por ejemplo, podemos quitar este LI de aquí y ponerlo fuera del UL, y cuando compila vemos que enseguida cambia el selector por nav LI. Para este tipo de sintaxis hay que tener mucho cuidado, porque te permite crear o utilizándolo, tratando de emular la estructura del HTML, algo que no debemos hacer. Podemos crear selectores demasiado complejos y difíciles de modificar con el tiempo. ¿Qué más tenemos? SAS también nos permite hacer imports. Básicamente podemos crear archivos parciales en nuestras diferentes carpetas e importarlos con la directiva import. Con esta directiva importamos el CSS, y lo que hace en tiempo de compilación es poner el CSS que ha importado en el archivo donde lo estamos importando. En este caso estamos importando el normalize dentro del archivo base.css, SCSS, y vemos que pone todo lo del normalize, y también pone los estilos que nosotros tengamos ahí. Como ya les había explicado, es mejor utilizar esta que el import de CSS normal, porque no genera extra HTTP request cuando está cargando la página. ¿Qué más tenemos? Una de las herramientas más importantes que nos da SAS es la creación y el uso de mixing. Un mixing es básicamente un pedazo de código que podemos reutilizar en varias partes de la aplicación. Los mixing para SAS usualmente aceptan parámetros, y lo que se quiere utilizar con los mixing, o lo que se quiere crear con los mixing, es que repitamos la menor cantidad de código que sea posible, o que escribamos la menor cantidad de código como sea posible. Una de las partes donde más lo podemos utilizar es cuando estamos haciendo los prefix. Como ustedes saben, algunas reglas de CSS necesitan prefijos para utilizar en los diferentes navegadores, entonces nos toca poner para
Para cada selector de eso nos toca poner MOS, nos toca poner MS, nos toca poner O y cualquier nueva cosa que se quiera inventar, cualquier nuevo navegador. Podemos básicamente crear un mixin declarándolo con @mixin, el nombre del mixin y los parámetros que éste necesita. Dentro podemos poner las cosas que nosotros queramos. Aquí podríamos poner simplemente, aquí pusimos un each que va a iterar por este array de cadenas de texto y va a poner la propiedad que le pasemos con el valor que le pasemos. Y a la final, cuando lo incluimos, hacemos @include, que es lo que utilizamos, la directiva que utilizamos para añadir el mixing. Y podemos ver que podemos crear básicamente todo este bloque de CSS de manera sencilla. Otra de las herramientas que nos entrega, que nos da SAS, es la herencia. Esta herencia la creamos con una directiva que se llama extend. Básicamente podemos crear nuestros selectores de clase, podemos crear selectores de clase sencillos y utilizar la directiva extend donde la necesitemos para que los selectores queden de manera, selectores separados por coma. Esto, al momento de compilar, hace que nuestros archivos CSS pesen mucho menos porque no estamos reutilizando o no estamos escribiendo el mismo código en diferentes partes, sino que simplemente lo separa con comas. Podemos ver aquí que utilizamos el @extend y aquí vemos que button success y button info están extendiendo a la clase button. En este caso no estamos utilizando una clase, sino algo nativo de SAS que se llama placeholder. Es básicamente un selector pero con porcentaje. Y esto lo creamos o lo utilizamos para cuando no queramos utilizar una clase en nuestro HTML, sino solo utilizar sus propiedades en otras clases. Y esto nos da aquí este selector que está aquí, button info, button success, que comparten todos los estilos del placeholder button. ¿Qué más nos entrega Mick? Una nota de alerta sobre cualquier preprocesador que queramos utilizar. Los preprocesadores te ayudan a escribir código más rápido, pero también te ayudan a escribir mal código CSS de manera mucho más rápida. Leyendo por ahí por internet, me encontré con este comentario de alguien que decía que utilizó demasiados selectores anidados y al momento de compilar el CSS le terminó pesando 59K, lo cual es demasiado grande para cualquier hoja de estilo. Entonces hay que tener cuidado si utilizamos las reglas que ya les he venido explicando sobre arquitectura CSS, muy probablemente no tengan estos problemas grandes. Y ya para finalizar, vamos a ver un poco de cómo podríamos o cómo es el workflow que nosotros hacemos para abstraer diferentes componentes a código. Usualmente, bueno, no pudimos traer un diseño completo porque usualmente los diseños tienen, hasta que no salen, no podemos mostrarlos al público por cuestiones legales, etcétera. Entonces, decidimos separar estos tres componentes. Como pueden ver, cada componente es un cuadro, cada cuadro tiene contenido, el contenido puede tener un área de cabezal, puede tener un título, más áreas de cabezales, puede tener un área donde va el contenido, el cuerpo actual de nuestro contenido y el área de footer. Entonces nos vamos a la herramienta y vemos aquí, vamos a quitar el CSS. Que hemos creado un archivo en donde vamos a llamar un import utilizando la directiva import de SAS. Creamos una clase que se llama clearfix, que es un clearfix normal de los que ya conocemos para evitar que se colapse el contenido.
Tenemos una variable que se llama box shadow base, que en este caso debería llamarse como border radius. Tenemos esta variable que podemos abstraer todo el borde, los border radius de nuestra aplicación y utilizarlo. Nada más sería cambiar esa variable. Tenemos una clase que se llama, esta también la podemos obviar, no se preocupen. Tenemos una clase inline block que podemos utilizar como helper para cualquier parte de nuestra aplicación, para no tener que repetir el mismo selector inline block en muchas partes diferentes. Tenemos los botones. Y finalmente tenemos lo que va a ser en sí el panel, o cada uno de los cuadros que hemos abstraído. Le hemos puesto el nombre panel, hemos creado un mixing para cambiar los estilos de color del panel en sí. Hemos creado aquí el panel, panel body, panel head, panel title. Y aquí creamos un modificador para el panel que va a ser el estilo default del panel. Viendo esto en HTML, sucede un error interesante. Vamos a ver qué pasa. Undefined variable box shadow. Vamos a arreglar esto un momentico. Y listo, ahí compiló. Podemos cerrar la ventana del CSS y vemos que hemos creado un HTML semántico para los diferentes, para representar este panel. Tenemos un artículo con clase panel, tenemos el header con clase panel head, el título con clase panel title, body y el footer. Y aquí vemos cómo queda finalmente ese panel. Podemos utilizar los helpers por si de pronto queremos, necesitamos que el botón no esté a la izquierda sino a la derecha. Entonces simplemente aquí utilizamos el helper text right y mágicamente se pone al otro lado. Podemos utilizar text center si lo queremos en el centro y hemos creado esas piezas de Lego que nosotros queríamos para hacer nuestro código reutilizable entre aplicaciones. Ya para finalizar, teniendo en cuenta estas metodologías y estas reglas, surgen unos antipatrones que debemos evitar a toda costa si queremos crear una arquitectura CSS sólida. Debemos no utilizar selectores de ID en nuestro CSS. Estos tienen demasiada precedencia y son difíciles de modificar. Evitar al máximo los selectores de descendientes, no utilizar selectores de tipo en los selectores de tipo bloque, porque esto le estamos dando, estamos limitando el scope de nuestros componentes a solo utilizarlo con un div o utilizarlo con un article o cualquier o cualquier tag HTML. No permitir nombres de clases que empiecen con el prefijo JS en tus hojas de estilo, ya que queremos evitar completamente que al quitar un selector JS se vaya a dañar algún estilo. Separar la estructura del skin, ya les expliqué el porqué, y separar el contenedor del contenido utilizando grillas o cualquier abstracción que quieran utilizar para eso. Los beneficios de la arquitectura CSS, los sitios y aplicaciones son más fáciles de construir y son más robustos,
son más fáciles de mantener en el futuro, son más consistentes y hace a los desarrolladores felices, que es lo que queremos a la final. Aquí hay algunos recursos si necesitan aprender más sobre arquitectura CSS, sobre Object Oriented CSS, sobre SAS o la herramienta SAS Meister. ¿Listo? Si tienen alguna pregunta o comentario. ¿Preguntas? ¿Alguien? ¿No hay preguntas? Bueno, gracias. Una pregunta. Pregunta. Buenas tardes. Mira, yo quedé con una dudita en la parte, bueno, he hecho varias dudas porque esta parte de SAS es un poco nueva para mí. No sabía que se podían estructurar de esa manera y facilitar la vida del desarrollador, como lo dijiste. Y la pregunta que te quería hacer era, lo de la parte de las clases no me quedó muy claro. No sé si podrías o explicármelo de otra manera o algo así. Ok, lo que queremos crear con las clases estructuradas es evitar selectores de descendientes y crear componentes que sean, la semántica del componente viva en el nombre en sí del componente. Por ejemplo, tenemos los componentes botones. Sabemos que si ponemos esa clase botón en cualquier anchor o en cualquier parte de nuestro HTML, a la final se va a quedar viendo como un botón. También tenemos los subcomponentes, que son subcomponentes de esos componentes grandes, de esos bloques grandes. Por ejemplo, el botón puede tener un icono adentro y queremos que por lo menos el icono siempre quede centrado. Necesitamos un selector. Entonces podemos utilizar button, guión abajo, icon, y ya con eso tenemos un selector que referencia al padre, pero sin la necesidad de utilizar un selector de descendientes. Eso es lo que queremos. Y también tenemos modificadores que, por ejemplo, queremos cambiar el color de un botón. Podemos utilizar un modificador button success para los botones que hacen algo positivo, button error para los que hacen algo negativo, button info para los que deseamos mostrar algo de información cuando creamos un botón. Que entonces creamos button info success error. Así estamos creando un namespace para nuestros nombres de clase sin la necesidad de utilizar selectores nesteados o anidados. ¿Preguntas? Pues buenas tardes. En mi caso, que trabajo con Bootstrap. Entonces ahí yo pues me he aventurado varias veces y he modificado la librería y no me ha pasado nada. Pero si trabajo con este SAS, o lo han hecho o qué me recomienda. Sí, claro. Bootstrap, de hecho Bootstrap está construido en less. Tú puedes utilizar less directamente, los nombres de variables, mixins y todo esto. Pero también hay una versión de SAS para el propio Bootstrap, la hace el propio Twitter, y donde están con la misma estructura de less, todos los nombres de variables, toda la división de carpetas, toda la división de componentes. Básicamente utilizan esta misma metodología, dividen sus componentes, dividen sus mixing, dividen sus estilos base. Sería básicamente, si quieres crear un nuevo tema, utilizar la metodología de nombres de clases que ellos te dan. Ellos no utilizan BEM, sino que simples selectores separados por guiones. Por ejemplo, tienen button-success, button-icon. Ellos utilizan ese patrón, pero se puede utilizar SAS o se puede utilizar less para Bootstrap. Lo mismo para para otras herramientas de esas, como son Inuit CSS, no sé si lo han escuchado, es muy bueno. También está uno de Yahoo, bueno, no recuerdo el nombre, pero también es muy bueno. Todos se dejan modificar con SAS o less. Okay. ¿Alguna otra pregunta?
Listo, gracias a todos por haberme escuchado.